La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buongiorno. Buenas tardes y bienvenidas a este encuentro que se titula Taller Europa. Quisiera darles la bienvenida a nuestros ponentes. Hay que especificar que Pina Picerno, vicepresidenta del Parlamento Europeo, del Grupo de Socialistas Demócratas, ha tenido un grave problema familiar, con lo cual no ha podido venir, no estará presente. Nos ha mandado un mensaje que voy a leer en un momento. Voy, por lo tanto, a presentar a nuestros ponentes. Tenemos también a un compañero conectado. Tenemos a Antonella Sberna, vicepresidenta del Parlamento Europeo en el área de los conservadores. Luego tenemos a Massimiliano Salini, vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo. Carlo Fidanza, jefe delegación de Fratelli d'Italia, del Grupo de Conservadores también. Y Nicola Procaccini, copresidente del Grupo de Conservadores. Y conectado con nosotros tenemos a Antonio De Caro, presidente de la Comisión ENVI en el Parlamento Europeo. Del Grupo de Socialistas Demócratas. Bienvenido. Pues, ¿qué es el tema de este encuentro? Es afrontar el nuevo mandato de la Unión Europea, dialogando sobre un tema fundamental como el trabajo, que siempre se presenta en el meeting, y más temas más concretos. Nuestro punto de partida fue el momento de las elecciones europeas, cuando nos dimos cuenta de que la Unión Europea, además de tener expresión de partidos diferentes, también tiene que ver con la expresión de países diferentes. Por lo tanto, ser representantes políticos en la Unión Europea significa tener la capacidad de construir y de tener relaciones no solo con personas que tienen ideas diferentes sobre algunos problemas concretos, sino también con personas de culturas diferentes. Europa es una riqueza increíble. El punto de partida es ver cómo esta diferencia y este intento de defender las necesidades de cada país a partir de su propia visión política puede ser un factor de riqueza y de construcción. A menudo todas las normas europeas
se obtienen a partir de trabajos en comisiones donde este desafío es totalmente real y tiene que ser constructivo. ¿Cómo se enfrentan con este tema? Voy a empezar leyendo la intervención de la señora Pizzerno, que lamenta no poder estar aquí con nosotros hoy. Para mí, el meeting siempre es un espacio libre de diálogo y un enriquecimiento para la política italiana europea. El título de la sesión de hoy, Taller Europa, describe de la mejor manera la fase histórica que estamos viviendo. Es una definición que apreciaba mucho también David Sassoli. Un taller no es solo una serie de trabajos sin fin, sino que es también una concentración de inteligencias y de ideas que contribuyen a una construcción común para el bien de todos y de todas, para la Europa de mañana, que es nuestro cimiento principal. Reforzar la Unión Europea y sus instituciones y la defensa no es ya algo que es importante dentro de sus fronteras si consideramos que la defensa que tenemos que defender es de las democracias liberales y tiene que tener un papel protagonista en el mundo. Tenemos que dejar de lado la insatisfacción por sus insuficiencias y sus límites evidentes. Y luego sigue con el documento. Quisiera empezar con Massimiliano Salini para empezar a hablar de este primer tema. La propuesta que nos han dado tiene que ver con la posibilidad de colaborar y construir, empezando con una diversidad compleja y dramática a veces, no solo política, sino también nacional, porque nosotros nos vemos en un lugar de encuentro con países diferentes. Hay convergencia, pero también diferencia. Los 27 países miembros de la Unión Europea está claro que son 27 países con muchas cosas en común, pero también con muchas cosas que los diferencian. Lo que los unen prevalece, pero también hay muchas diferencias. En mi experiencia de 10 años del Parlamento Europeo me ha dado la posibilidad de ver concretamente qué quiere decir todo esto y qué es el desafío de la representancia política dentro de las instituciones europeas. En mi experiencia, ¿qué ha hecho posible este trabajo juntos? Pues yo siempre lo digo, lo he dicho en mi campaña electoral y lo repito, las pocas cosas que he conseguido conseguir en estos 10 años han sido cosas que se han obtenido trabajando juntos, cuando se ha decidido invertir en el valor y en la riqueza de la diversidad. Las batallas que se han vivido con la obsesión de las diferentes partes pueden dar resultados, pero modestos. El producto final es muy útil para el país en la medida de que el fundamento de la batalla que ha podido conseguir el resultado incluye también un sacrificio de su propia gloria, por así decirlo. Y cuanto más se decide ampliar la visión, a lo mejor es menos útil al país, al partido, pero es más útil al país, y que es lo que puede dar unidad con los demás, porque yo empiezo a partir de mi identidad cultural, que es mi identidad. Hay diferentes sujetos que se pueden poner en común no solo por el hecho de poder organizar una relación. Hay algo externo que puede unir a los diferentes factores. Yo sugiero utilizar a menudo la realidad como herramienta, es decir, ver lo que pasa fuera de la política, antes de la política. En estos días he participado en el meeting en la medida de lo posible y uno de los temas muy presente en el debate nacional y que también mi partido ha trabajado mucho es el de las prisiones, de las cárceles. Y me ha pasado escuchar experiencias de sujetos privados sociales comprometidas en formas de voluntariado, alternativas para gestionar la manera de
tratar con las personas encarceladas según el grado de gravedad, que han sido muy interesantes. El orden jurídico decide a veces limitar la libertad de las personas por errores, pero no puede limitar la dignidad de las personas. Y para evitar que se limite la dignidad de las personas, el Estado no es suficiente. En la realidad social hay una cantidad amplia de experiencias donde se utiliza la agricultura social, el trabajo, para darle dignidad a los detenidos, que produce resultados muy interesantes que el Estado no es capaz de conseguir. En las cárceles sabemos que los detenidos a veces repiten los delitos y esta repetición puede bajarse con estas ofertas alternativas. Entonces es importante tener en cuenta todo esto y que puede tenernos todos juntos. Es una visión atenta de la política y tener la vida dentro de la política sin invadir a la vida con un exceso de política. Onorevole. El miembro del Parlamento Sverna. También tenemos otro tema, defender un sistema país. ¿Cómo piensa usted valorar este trabajo? Muchas gracias por la invitación y enhorabuena por esta máquina maravillosa que cada año creáis y que nos da la posibilidad de llegar aquí para nosotros, para hablar de nuestra experiencia. Y el meeting es una fuente, digamos, en el momento del año en que se organiza para empezar a trabajar durante el otoño con muchas impresiones, muchos elementos que podemos escuchar durante el meeting. Y muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la organización de este meeting. Lo que estaba escuchando del diputado Salini, y comparto su marco, digamos, de lo que he podido ver en los últimos 2 meses de mi actividad en el Parlamento Europeo. Es la primera legislatura en que yo estoy participando. He tenido experiencias distintas en mi vida relacionadas con la política, pero entender si podemos dar un paso cultural y crear un sistema país yendo más allá y, como decías tú, Alessandro, y persiguiendo nuestros principios y nuestros valores, y también todo lo que es nuestro pasado, digamos, y nuestras herramientas culturales, pero teniendo en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos europeos, y llevar a Bruselas nuestras experiencias y traducirlas luego en virtudes y en reglas ciertas para nuestro país. Europa debe ser útil, debe ser importante para hacer cosas grandes. Es importante que Europa desarrolle el trabajo que los Estados miembros individualmente no logran hacer, y debe tener la fuerza de todas las delegaciones compactas. Si las delegaciones nacionales logran ir al Parlamento, debatir, producir reglas útiles para su sistema país sin ir en contra de las reglas de los demás sistemas países. A veces decimos, le sirve a Italia, pero si sirve a Italia y de la misma manera daña a los demás países, debemos pararnos. Esto no está bien. Así que si todas las delegaciones logran formar un sistema país, proponer la necesidad de hacer y trabajar para que la Unión Europea nos dé reglas sobre cosas mínimas que no sirven a los países, sino que logre darnos garantías y darnos la fuerza de una Europa que está basada en sus raíces culturales, en sus valores, en sus ideas. Yo creo que debemos enfocarnos en estos principios y, basándonos en estos principios, trabajar para hacer cosas buenas. El reto es
justamente yendo más allá de la regla individual, de la perspectiva individual, entender lo que es mejor para nuestra Italia dentro de un sistema de estados nacionales y a lo mejor tratar de trabajar con los colegas de los compañeros y los diputados de otras delegaciones. Es cierto que cada uno de nosotros está representando a los ciudadanos que lo votaron, pero la economía de nuestro país es única y debemos tener en cuenta que debemos desarrollar el país por completo y eso va a ser beneficioso para todos los grupos políticos. El principio de subsidiariedad que anima los tratados y es el principio al que debemos respetar es el principio que debe ser la base de nuestro trabajo, hacer pocas cosas hechas bien para dar la fuerza a los países con reglas escritas en Europa, pero dentro de nuestras realidades nacionales para tener la fuerza de trabajar para el bien de nuestros ciudadanos con reglas menos burocráticas. Porque si tenemos en cuenta el principio de subsidiariedad y logramos quitar la burocracia, quitar todos los documentos y darles menos reglas para las empresas, por ejemplo, con principios a respetar, sabiendo que las reglas son las mismas reglas que valen para todos. Muchas gracias. Diputado Fidanza. Se ha hablado de la responsabilidad, que es una responsabilidad no solamente personal, sino que como jefe y responsable de la delegación de su parte política. ¿Cómo ve esta tarea? Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Y yo también quisiera darle la enhorabuena para la organización del meeting. Tiene un título, el título del meeting, que tiene mucho que ver con lo esencial, con la esencia, con lo esencial. Cuando la compañera decía que Europa debería ocuparse de cosas grandes e importantes, yo agregaría el adjetivo esencial. Necesitamos volver a lo esencial porque lo esencial nos da una clave de lectura con respecto a lo concreto de las políticas que debemos poner en práctica. Y lo voy a explicar. Tenemos un tema central que es cómo podemos desarrollar el interés nacional dentro de un marco más amplio, es decir, el marco europeo. Primero, debemos proceder con una rehabilitación del concepto de interés nacional. Lamentablemente vivimos en un país donde este concepto muy a menudo ha sido puesto dentro de un marco de una minoría cultural. Así que ocuparse del interés nacional quería decir automáticamente tener una actitud nacionalística, agresiva, para con demás intereses nacionales. Y todo ello nos llevó a tener una falta del interés nacional dentro de Europa. Pero los demás es justamente este tema del que se preocupan. Hacen los intereses de tu país dentro de un marco europeo. No es un crimen, no es algo equivocado, es algo esencial. Proteger el interés nacional italiano en Europa, algo que no se ha hecho demasiado por muchos años de una manera adecuada y suficiente, y no se ha hecho durante muchos años. Alguien decía que durante la fase de mayor integración europea, los franceses entrarían en Europa como franceses, los alemanes como alemanes y los italianos como europeos, para decir que a lo mejor hemos decidido como italianos ceder algunas cosas con una dimensión de finalismo, pensando que Europa podría reemplazar nuestro país. Y fuimos los únicos en pensar esto. Así que debemos volver a la idea de que hacer los intereses nacionales en Europa es totalmente legítimo y también nuestro interés nacional debe coexistir con los intereses de los demás países. Ese es el reto y lo que debemos hacer dentro del Parlamento Europeo y cómo se puede hacer todo esto. En este
Por lo que se refiere a este punto, yo creo que debemos pensar en varios niveles. Primero, la colaboración entre las fuerzas políticas, los partidos políticos. Me gusta mencionar un ejemplo virtuoso que en este tipo de conferencias se menciona muy a menudo y quisiera hacerlo. Esta sala tiene una marca, una realidad importante que se ocupa de embalajes, porque siempre decimos que hemos obtenido un resultado muy importante. Hace algunos meses llevamos a cabo un trabajo transversal para modificar un reglamento totalmente loco que penalizaba nuestro sistema productivo de una forma muy pesada y por una vez, parece raro, pero ha ocurrido por una vez. Italia no era el país que no era virtuoso, sino que Italia era el primer país de Europa. Italia había sido el mejor país porque habíamos creado durante 30 años un sistema de economía circular basada en el reciclaje de residuos gracias a muchos consorcios que se ocupan de recuperar, y en ninguna otra parte de Europa se había desarrollado tan bien. Hemos creado un sistema, hemos defendido el interés nacional, afirmando el valor añadido de una economía circular sobre un modelo italiano que un enfoque más de tipo del norte de Europa estaba penalizando y dañando de una manera muy importante. Y lo hicimos juntos, lo hicimos bien y demostrando que se podía defender el interés nacional dentro de un marco europeo. Esto es precisamente lo que tenemos que hacer y debemos hacerlo cada vez más. Y debemos también estar más orgullosos de ser italianos. Yo veo que algunos amigos en la sala, algunos de ellos son administradores locales, así que sabéis cuánto es importante tener funcionarios que trabajen hacia y que vayan hacia la misma dirección. Y la estructura europea tiene un papel fundamental. Así que, afirmando el interés nacional, también debíamos trabajar para que las personas que están dentro de la tecnoestructura europea y que tienen nuestro mismo pasaporte piensen con nosotros basándose en una lógica de equipo, exactamente como hacen todos los que pertenecen a los mismos países. Y debemos estar en las condiciones de invertir en estas personas para que puedan crecer dentro de las estructuras de la Comisión Europea, en particular, lo que no se ha hecho durante decenas de años, debido a varias razones, porque los gobiernos han cambiado continuamente en Italia y muchas de esas personas, a pesar de sus habilidades profesionales, han decidido confiar en algunos mecenas para poder tener una carrera dentro de la Unión Europea. Algunos países tienen funcionarios importantes dentro de los roles más importantes, mientras que nosotros, como italianos, si encontramos un funcionario hábil, debemos solamente esperar que su actividad no vaya en contra de nuestro país. Y el último elemento, y quisiera saludar al amigo, el señor Cattaneo, debemos formar un sistema con los territorios. Hemos llevado a cabo batallas para proteger los intereses nacionales, escuchando las voces de las regiones, de las entidades locales, debido y basándonos en el principio de subsidiariedad. Yo sé que hablo a personas que están particularmente sensibles, pero lo desarrollamos como valor añadido de la sociedad civil organizada, de la economía social, del tercer sector, de forma horizontal, de todas las realidades subsidiarias con respecto a la responsabilidad del Estado. Y el meeting es una manifestación constante de todo ello. Y también lo desarrollamos en clave vertical. El interés nacional debe tener en cuenta las características específicas de nuestros territorios. Juntos hemos llevado adelante una batalla que se refiere al tema de las emisiones contaminantes, la reforma de un reglamento europeo sobre este aspecto que parcialmente sigue imponiendo objetivos de disminución de las emisiones contaminantes que llevarían al cierre de la economía
de la llanura de Padania y al sistema de Italia. Y todo ello lo hacemos junto con los representantes de los territorios porque aquel enfoque permite defender nuestros intereses. Y luego hay otro aspecto, y concluyo. Debemos darnos cuenta de que no tenemos solamente una Europa, tenemos varias culturas, tenemos varios tipos de Europa, tenemos un área mediterránea, una Europa, digamos, del sur, que se enfoca más en defender lo que es típico. Tenemos una Europa del norte que por supuesto, tiene una manera de pensar que se basa más en el comercio, así que se basa mucho en la globalización, y tenemos una Europa del Este que todavía tiene que madurar bajo muchos aspectos, y debemos tener en cuenta que hay estas características. ¿Qué es lo que cuáles son las razones por las que nos quedamos juntos? Estamos juntos porque tenemos algo esencial, es decir, la identidad cultural, la identidad espiritual, la identidad religiosa, la identidad de la historia, nuestras raíces y nuestras tradiciones. Si lo pensáis, es justamente el tema en que Europa está dando muchísimos peligrosos pasos atrás y está renunciando a muchísimas cosas. Grazie, Andrei. Muchas gracias. Le doy la palabra a Antonio De Caro ahora. Le agradezco muchísimo por haberse conectado. Es representante del área de socialistas demócratas y le pongo la misma pregunta. A partir de lo que acaba de subrayar el señor Fidanza, el interés nacional coincide con ejemplos virtuosos. Es una defensa que puede también convertirse en un interés general. ¿Qué es su opinión con respecto al desafío del próximo mandato? Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación y por haberme podido conectar, porque el cambio entre administrador local y parlamentario europeo me ha creado varios problemas también en la gestión de mi agenda. Yo me refiero a la Europa que había soñado Altiero Spinelli y Rossi con el manifiesto de Ventotene. Yo creo que todavía ese manifiesto es una guía importante para quien trabaja en el Parlamento Europeo. Tenemos que comprometernos en la construcción de lo que llamaban un alma europea que pueda prevalecer con respecto a los egoísmos nacionales en nombre de la libertad, de la igualdad, de la justicia social. Algunos los llamaron Estados Unidos de Europa y luego se convirtieron en el nombre de un partido en nuestro país. Pero tiene que ser un lugar donde, defendiendo nuestras especificidades, contribuimos a crear una visión común. Un sitio donde abrirse a los demás no quiere decir perder su propia identidad, sino enriquecerla. Todos esos valores están en el manifiesto de Ventotene y tenemos que defenderlos. En un momento particular en la vida de Europa, en la vida de nuestro país también, Europa la sentimos más cercana con respecto al pasado. Digámoslo, después de la COVID, de la pandemia, Europa nos ha dado una gran ayuda con los fondos de ayuda del Plan de Recuperación y Resiliencia. No podíamos dar por sentado que se pusiera de lado la deuda pública para ayudar a países como Italia. Hoy en día tenemos una oportunidad extraordinaria, que es la de realizar obras públicas que nos permitirán tener una fase de recuperación con respecto al periodo de la pandemia, ofrecer servicios mejores a nuestras comunidades, como los jardines de infancia o otros servicios, o la compra de medios de transporte ecológicos, transporte colectivo, o la posibilidad de realizar casas de comunidad a través de las regiones para ofrecer servicios sanitarios locales, territoriales, espacios para socializar, parques, jardines públicos. Pienso lo que hice yo como alcalde hasta hace unos meses. Tuvimos una oportunidad extraordinaria a través de los 40.000 millones de euros, que nunca vimos tanto dinero, para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades.
Y creo que esto es un valor que tenemos que defender, independientemente de nuestras posiciones, de las que fueron y son nuestras experiencias desde el punto de vista político y las sensibilidades desde el punto de vista ideológico. Hay temas en los que no hay que dividirse y en estos primeros meses he entendido que Europa es el lugar no solo donde se deciden las cosas que luego pasan en nuestro país, sino también donde se pueden también calmar algunas posiciones ideológicas para buscar más las cosas que nos unen en vez de las cosas que nos dividen. Todos los fondos europeos con los plazos del Plan de Recuperación y Resiliencia pueden ser un gran problema que gestionar, pero si me preguntan que el ministro Fitto se pueda hacer comisario europeo, pues yo diría que sí, porque con diferentes composiciones yo he representado a varios políticos italianos y he presentado soluciones que nos han permitido mantener financiaciones del Plan de Recuperación y Resiliencia. En 4 meses va a empezar el nuevo ciclo de programación de los fondos europeos y lo que espero es que podamos encontrar juntos, y lo digo a la delegación del Parlamento Europeo que está presente en el meeting hoy, encontrar juntos todas las cosas que nos ven unidos para poder mejorar las condiciones de vida de nuestro país y también de los demás países que forman parte de la Unión Europea en el espíritu del manifiesto de Ventotene. Muchas gracias. Ahora al señor Procaccini la misma pregunta, subrayando el enlace entre la experiencia territorial y el desafío europeo que en su itinerario político han hecho y, por otro lado, cómo se puede hacer hincapié en las cosas que unen y no las que dividen. Pues, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Buenos días a todas y a todos. Es una oportunidad de observar desde dentro esta realidad que he tenido por primera vez, la realidad del meeting que siempre había visto desde fuera. Y esta realidad siempre la había visto con mucha sugestión. Quiero agradecer a Massimiliano por haber insistido mucho para que participara en presencia y no conectándome. Saben que existen otro tipo de evento que se celebraba en invierno antes, ahora en verano, que se llama Atreyu. Es un evento con una base muy juvenil que era más política del meeting y que nace a partir de algunos jóvenes, entre ellos yo y también Giorgia Meloni, y nace precisamente por la sugestión que teníamos del meeting de CL, del meeting de Rimini, este contenedor maravilloso de ideas, de personas, de corazones, que durante un tiempo anima muchísimo el debate político y cultural italiano. Y voy a ser sincero, Atreyu nació un poco para copiar un poco las dinámicas del meeting. Claro que era una hazaña enorme porque no teníamos muchos recursos realmente, ni dinero ni personas, y teníamos que hacerlo todo entre muy poca gente. Pero era una contribución que me gustaba mencionar así también para subrayar lo que he llegado a hacer en mi itinerario político, que empezó desde muy joven en la derecha juvenil, y me gusta mucho ver todo lo que pasa aquí dentro y ver la comunidad de los voluntarios, estas 3.000 personas, muchachos y muchachas que ofrecen algo en común. Pues mi Unión Europea es precisamente esto, donar a uno mismo para algo en común. Yo creo que es una necesidad histórica antes que nada.
creo que los estados nacionales, sobre todo hoy en día, tienen la necesidad de estar juntos para hacer algunas cosas. Está claro que luego entra mi punto de vista, que es más parcial, y según nuestra visión, la Unión Europea tiene que ser una alianza de naciones que deciden estar juntas para hacer pocas y grandes cosas, Mi sensación es que en los últimos años ha pasado exactamente lo contrario. Es decir, la Unión Europea se ha ocupado de muchas cosas pequeñas y muy poco de las grandes cuestiones, de las grandes razones por las que hay que estar juntos y ceder un poco de su propia soberanía. Es una necesidad de la historia, de los hechos, y me refiero a las dinámicas geopolíticas sobre todo. Es normal que un país por sí solo no es capaz de seguir el paso de otros países mucho más potentes. Nuestra historia política es particular. La derecha italiana ha sido la más europeísta, desde luego. Hemos realmente apoyado el sueño de una Europa unida en tiempos donde no muchos lo hacían. Hay personas que son turbo-europeístas, espero que no se lo tomen mal los socialistas y los excomunistas, pero cuando nació la Unión Europea, ellos estaban en otro lugar, es decir, estaban en contra del nacimiento de la Unión Europea. Con el Tratado de Roma, que marca el nacimiento de la Unión Europea, todas las fuerzas de centro-derecha votaron en favor y las de izquierda votaron en contra o se abstuvieron. Esto es para decir que está claro que hoy en día tenemos puntos de vista diferentes, que son todos legítimos, pero son diferentes. Son diferentes en la medida de que nosotros seguimos pensando en un modelo confederal de Europa, que es la idea original de Unión Europea, un modelo confederal que respete también la diversidad de los países que la componen. Es más, que está consciente de que su riqueza viene de la diversidad de las tradiciones nacionales que la componen. Como decía Carlo antes, tradiciones que están vinculadas por lo esencial, y lo esencial es la cultura que está impregnada de cosas diferentes. En particular, está impregnada de espiritualidad, y la cultura nos une, está claro, y también un interés. Pero bueno, es un vínculo que se da entre pueblos, entre naciones, y voy a echarle un poco de pimienta, digamos, cuando escucho hablar de manifiesto de Ventotene, pues se me ponen los pelos de punta, como pueden ver, porque el manifiesto de Ventotene propone la abolición de las naciones. Está escrito negro en blanco, es un ideal que es diferente con respecto al mío. Yo sigo pensando que, en cambio, hace falta otro tipo de sueño. El sueño acariciado por generaciones y generaciones es un sueño de una gran alianza de pueblos que, conscientes de su propio destino y de su propio pasado, eligen conscientemente y justamente de poner en común su propio destino para vivir
una aventura histórica juntos. Este es el sueño del que nos enamoramos y que perseguimos en nuestra vida diaria, en nuestras cosas pequeñas que componen este sueño, que está hecho de enmiendas, directivas, leyes, reglamentos. Pero es muy bonito. A veces nos enfadamos porque prevalecen ideas diferentes, pero es el gran juego de la política europea y del Parlamento Europeo. Y me gustaría que la opinión pública tuviera más atención hacia esta dinámica que a veces se deja un poco de lado. Aquí hay amigos y amigas, Mario Mantovani, Carlo Ciccioli, hay compañeros que están aquí y me refiero en particular a la opinión pública. Cuanto más se considera la política europea, más se puede uno descubrir a uno mismo. Y pienso en lo que decía el Principito de Saint-Exupéry, que decía que las cosas verdaderas no se ven con los ojos, lo esencial se ve con el corazón. Muchas gracias. Allora, io vi ho preso in parola. Bien, bueno, como habéis dicho, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre algunos temas que deberemos abordar para entender a partir de aquí qué quiere decir tener puntos en común, tener diferencias y cómo las diferencias pueden convertirse en un enriquecimiento dentro de las relaciones. Dos temas. Uno, seguro que es el hecho de que tenemos un conflicto en las puertas de Europa, muy cerca de Europa, y este conflicto nos provoca. ¿Cuáles son las perspectivas para que este conflicto pueda terminar, las perspectivas de paz, y cuáles son las ideas sobre el tema de la política exterior y de la defensa que este conflicto ha vuelto a presentar? Y el otro aspecto, así que vamos a hacer una ronda de mesa única, la economía europea. Si crece muy poco. Tenemos otras potencias económicas, otros países que se están desarrollando muchísimo, que tienen un crecimiento muy importante. Cuando nació Europa no existía este crecimiento. ¿Qué tipo de ventaja puede tener Europa por lo que se refiere al Green Deal, al crecimiento demográfico, etcétera? Yo quisiera hacer esta ronda de mesa del sentido contrario y le doy la palabra al diputado Procaccini. Voy a hablar poco para darle más espacio a los demás. Economía. La economía es, por supuesto, una de las razones por las que necesitamos Europa. Estoy pensando en el mercado común europeo. El mercado común europeo es la riqueza más importante que tenemos. Es un lugar donde 500 millones de personas más o menos se mueven de una nación a la otra, pueden intercambiar bienes, servicios, mercancías. Es un asset económico extraordinario que, por supuesto, ayuda a desarrollar la prosperidad de nuestros países. Por otro lado, es un asset, es algo positivo que debemos defender. Por ejemplo, debemos defender el mercado único europeo del intento de agresión que están llevando a cabo otras realidades geopolíticas. Me refiero al dumping. No tenemos que decir que es un escándalo, porque es la historia, es la realidad, es la historia. Podemos aceptar que otro país trate de penetrar el mercado común europeo con prácticas que no están correctas, por ejemplo, como lo hace a menudo China. Defender el mercado común europeo es una de las razones por las que la Unión Europea existe y debería existir, desde mi punto de vista. Otro tema, la defensa común, la seguridad. En un mundo difícil, peligroso como el mundo actual, defendernos todos juntos quiere decir que podemos defendernos mejor.
y también nos ayudaría a defender la paz. Y luego el otro asset, la otra riqueza importante, y me vuelvo material, pero por supuesto es algo que tiene que ver con la tranquilidad de nuestra vida, y es algo también que tiene un valor económico. La paz es muchas cosas juntas. Poder defender la paz, a veces hay que defenderla, la paz. La paz no la debemos dar por sentada. Siempre pensamos que el mundo haya sido siempre en paz. El mundo en realidad nunca ha sido en paz. Estamos viviendo una era por primera vez donde el mundo es por la mayoría en una situación de paz, pero es algo que es muy reciente, porque durante los milenios no ha pasado nunca que el mundo haya sido en paz por su mayoría. Estar juntos, ayudarnos a defender la paz y la justicia es otra de las razones por las que necesitamos la Unión Europea. Y lo digo aquí en Rímini, es una herida todavía que duele. No hay razón por imaginar que deberíamos tener situaciones distintas como las playas del Mediterráneo, que sean distintas a las playas de los países del norte de Europa. Me estoy refiriendo a la directiva Bolkestein. Yo no creo que la Unión Europea se haya creado para regular cómo se deberían manejar las playas o cómo se hace la pizza. La Unión Europea tiene sentido si se ocupa de grandes temas, economía, mercado común, la defensa común. Esas son razones por las que no tenemos alternativa a la Unión Europea. Y esas son las razones por las que debemos defender, conservar y preservar y proteger la idea de Unión Europea. Diputado De Caro, puede contestar como el diputado decía el diputado Procaccini, pero no hablando de las playas, porque bueno, has llevado el tema a una visión distinta, que es legítima, una visión distinta que hemos tenido y con las que hemos luchado, digamos, durante la campaña electoral. Claro, las ideas de Europa son distintas. Tenemos una idea conservadora que también acompaña la idea de Europa con el nacionalismo, y hay otra idea de Europa, una idea de Europa distinta, que es una idea de Europa de justicia social, del medio ambiente y de paz, que compartimos todos. Hoy estamos en una situación particular. Por un lado, del Océano Atlántico, y del otro lado, no sabemos cómo irán las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos. No sabemos si Estados Unidos todavía nos darán garantías con respecto a la paz internacional. China siempre tiene un papel cada vez más importante en la geopolítica mundial, en el diálogo, y hay guerras terribles en este momento en el mundo. La Corte Internacional está hablando de una situación humanitaria que es una catástrofe. Es un desastre, y yo creo que la Unión Europea debería volver a su misión fundamental, que el Manifiesto de Ventotene había mencionado: desarrollo armónico, democracia, derechos sociales, justicia social, tener un papel muy importante, sobre todo por lo que se refiere, por ejemplo, al digital. La Unión Europea es importante en el camino hacia la justicia ambiental y social, en el camino de paz y desarrollo armónico que se está poniendo en riesgo hoy. No necesitamos una Europa cualquiera, una Europa porque sea. Necesitamos una Unión Europea que se base en los derechos fundamentales de la Carta Europea, de los tratados europeos, una unión abierta, capaz de proteger la competencia, la expansión de posiciones dominantes dentro de los mercados que se han mencionado, que puede ofrecer a todos los ciudadanos europeos bienes públicos
que se pueden producir solamente a nivel europeo y que trabaje para que todos puedan participar en la mejora de las condiciones de vida, que pueda garantizar seguridad, bienestar, especialmente frente a los riesgos que están conectados con las crisis climáticas y los riesgos a nivel político en el mundo. Yo creo que ese es el papel de Europa para los próximos años y podríamos modificar los tratados. No solamente necesitamos una Unión Europea económica, necesitamos también una Unión Europea que tenga una política europea común, una Unión Europea que tenga una defensa común, una Unión Europea que tenga juntos todos los pueblos, valorando las especificidades individuales. Estar juntos no quiere decir que se borran las especificidades, quiere decir promoverlas, protegerlas para viajar todos juntos hacia una dirección y un objetivo común. Gracias, muchas gracias. Onorevole. Señor Fidanza, de la economía a la política y cómo la política actúa en los temas económicos. Pues primero que nada, presidente, me gustaría contestarle al compañero De Caro, porque la definición de estos adjetivos que él ha ido así combinando con nuestra parte política, tendrías unas cuantas enmiendas, por así decirlo. No me reconozco en estas definiciones. También es algo de contradicción. O eres corporativista o eres neoliberista. Creo que hay un bien superior que hay que defender más que nunca y que es la economía real. La economía real en los últimos 5 años ha sido afectada muchísimo por una gran ideología de exceso de defensa ambiental, medioambiental, y si no se ha hecho es que alguien se ha opuesto a esta deriva ideológica, donde no hay nada socialmente justo, porque la justicia social de una transición ecológica que se repercute en las familias que tienen menos recursos o los trabajadores de empresas que no se podrán buscar otro sitio porque la transición ecológica se van a hacer solo con lo eléctrico y se cerrarán miles de empresas del sector de los coches. ¿Cuál es la idea de justicia social que tenemos entonces? No veo nada socialmente justo aquí. Pues tenemos de todos modos una nueva temporada que lamentablemente la invasión rusa en Ucrania nos ha echado en la cara violentamente. Durante decenas de años nos hemos así quedado tranquilos pensando en que la paz y la seguridad la gestionarían otros factores, pero ya no es así, porque esa situación no va a durar para siempre. Antonio De Caro ha hecho referencia a las elecciones en Estados Unidos. Cada uno tiene su propia sensibilidad y sus propias expectativas, pero a diferencia de lo que veo en los medios de comunicación, no creo que si ganara Trump será un desastre en Europa. Yo creo que una parte de realismo sería muy adecuado porque podemos no compartir lo que dice Trump en muchas ocasiones, pero cuando él dice que nosotros, europeos, tenemos que hacernos cargo de nuestra defensa, de nuestra paz, de nuestra seguridad, pues dice algo que sí tenemos que tener en cuenta, con Trump o sin Trump, porque lo hemos negado durante décadas. Hemos llevado la Unión Europea hacia una integración que ha sacrificado mucho la perspectiva de la defensa. Pensábamos que con la caída del muro de Berlín, pertenecer a la parte occidental nos habría hecho vivir siempre serenamente, pero esto ya no es así. ¿Y cómo se puede responder? Hay dos aspectos. Primero, lo político, y esto nos lleva otra vez a lo que dijimos antes, y no voy a repetir. Tenemos que volver a descubrir el sentido de una misión de la Unión Europea, el papel de la Unión Europea. ¿Qué somos nosotros como europeos en el mundo? ¿Somos simplemente una plataforma en el mare magnum de la globalización? ¿Somos simplemente los que defienden valores abstractos o tenemos los valores europeos que se
mencionan muchas veces y que tienen su propia concreción y que se transforman en una geopolítica y en una política de la defensa. Queremos ser esta segunda opción y para hacerlo tenemos que superar un poco este debate estéril que se escucha muchas veces, que hay que superar la unanimidad en el Consejo Europeo, hay que pasar al voto de mayoría. Pues yo creo que esto es uno de muchos aspectos, porque si no resolvemos el problema de la misión que Europa quiere desempeñar en el mundo, podemos tener todos los mecanismos decisionales que queramos y también modificarlos, pero no vamos a resolver este problema. Siempre considero este ejemplo. Si miráramos hacia atrás, cuando Francia, luego Gran Bretaña y luego más países eligieron, también Italia lamentablemente, de intervención militar en Libia y abriendo la caja de Pandora de la instabilidad política de todo el norte de África, con todo lo que luego ha pasado con la inmigración ilegal y la explotación de seres humanos. Si hubiésemos tenido un mecanismo decisional diferente por mayoría, podemos estar seguros de que habríamos estado por el lado de la mayoría. A lo mejor la mayoría habría apoyado también en nuestro nombre una misión desafortunada que ha causado un daño enorme, despojando a Gaddafi. Esto es para decir que el problema está en la elección. La elección viene antes del mecanismo de por sí. Y si lo pensamos, nosotros como Unión Europea en la crisis ucraniana hemos dado respuestas bastante compactas, pero no hemos dado la respuesta con la R mayúscula. ¿Cómo podemos garantizar nuestra seguridad? Y voy a mencionar la segunda cuestión y a cerrar mi intervención. Necesitamos una política industrial de la defensa común. ¿Cuál ha sido el problema hasta ahora? Que para hacer una política industrial de defensa común no hace falta simplemente considerar los presupuestos nacionales para la defensa y decir, esos no son ya dinero de Francia, España, Alemania para la defensa. Lo ponemos todo en un mismo bolsillo y vamos a comprar tanques. No, esto no es, porque en todas estas décadas Italia, sí, Francia y otras naciones europeas han desarrollado industrias de defensa que son excelentes y que compiten entre ellas. Entonces, si alguien en París piensa hacer la política industrial de la defensa francesa con la bandera de la Unión Europea con las 12 estrellas, y si alguien piensa hacer en París la política industrial europea con la elección francesa bajo el apoyo de la Unión Europea con la bandera azul y las 12 estrellas, será difícil para nosotros hacer una política exterior común y la política de defensa e industrial de defensa común. Este es el problema. Tenemos que ser capaces de ir más allá de este aspecto y no es sencillo. Miren que no es sencillo porque hoy en día, a lo mejor alguien que está apasionado lo sabe, sí. Vamos a ver lo que pasa realmente. Nuestra principal industria de la defensa hace unas joint venture con empresas similares británicas, japonesas o australianas que los homólogos franceses o alemanes. Esto es el punto de partida. Nuestras industrias de defensa se compiten mucho entre ellas y van en dirección contraria a la integración europea. Entonces, no hace falta solo hablar de eso. Hay que encontrar una manera de ver cómo se pueden componer los intereses nacionales para tener una política industrial común, también a través de herramientas políticas. Es muy complejo este sistema, pero es algo muy urgente porque si mañana nos digan, como nos dirán, tienen que empezar a pensar ustedes en su propia defensa, no tendremos ninguna herramienta. Entonces, en este plazo tendremos que dar una respuesta en este sentido, porque será difícil tener herramientas de financiación comunes que sean suficientes para desarrollar esta capacidad de defensa. Hoy sabemos que lo tenemos que hacer, pero sabemos que no hay dinero para hacerlo desde el punto de vista de las instituciones europeas. Entonces tenemos que apoyarnos en el mercado y
en las grandes sociedades nacionales que, sin embargo, tienen que saber encontrar un equilibrio entre los diferentes intereses. Un gran desafío que va a ser el gran desafío de los próximos 5 años. Onorevole Sberna, in questi due... El señor Sberna, en estos dos temas voy a añadir, para relanzar la pregunta, realismo es esencial para ayudar en lo particular, que es lo que decía usted antes, que hay que ocuparse de los grandes temas. ¿Cómo se puede trabajar en estos dos grandes temas? Bueno, por lo que se refiere a la parte económica, la Unión Europea debería hacer una gran reflexión. Las personas que han hablado antes lo han dicho de varias maneras. Yo digo hacer grandes cosas sin imponer a los Estados miembros reglas demasiado fuertes. Con respecto al Green Deal, que es muy importante para la sostenibilidad económica de la Unión Europea, la misma regla no puede ser aplicada en un país de Escandinavia y en un pueblecito de Italia. Hay reglas que imponen un ahorro energético que es insostenible en algunos países y muy fácil para otros. Entonces, todo el mecanismo parlamentario está bien, pero la aplicación en cada Estado miembro luego implica aplicaciones diferentes. Entonces pone en competición los estados y algunos estados tienen desventajas. Un pueblecito italiano o una casa en una torre de la Edad Media del centro de Italia, ¿cómo puede tener la misma situación de acceso al ahorro energético en comparación con una casa en Dinamarca que se construyó en la llanura en tiempos más recientes, que entonces lo tiene más fácil para alcanzar el objetivo europeo? Y los recursos que hacen falta luego lo tienen que poner los ciudadanos. Entonces se va a dificultar el tipo de economía que se supone que se quiere relanzar. Es un ejemplo específico para decir que la Unión Europea tiene que considerar las oportunidades equitativas de acceso a lo que se quiere obtener, porque si no, hace reglas muy difíciles que se pueden aplicar en algunos estados y menos en otros, y crean desigualdades. La inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, ¿cómo se pueden combinar? Nosotros vivimos en un momento en el que la tecnología, la digitalización está volando y crea condiciones muy diferentes con respecto a la legislación europea de hace 10, 15 años. No podemos no tener en cuenta todo esto. El anterior Parlamento, antes de terminar el mandato, hizo un reglamento, empezó a dar unas directrices con respecto a la explotación, al acceso de la inteligencia artificial. ¿Y por qué menciono esto? Porque es una oportunidad importante, es una oportunidad muy grande, pero que hay que ubicar también dentro de las mismas empresas. No se puede pensar en un hiperdesarrollo de la inteligencia artificial, pero con impactos negativos para los trabajadores. Todo lo que es nuestro mundo y nuestra realidad actual tiene que poder ser compatible con todo porque todo muy bonito, todo con un gran rendimiento, con todo muy tecnológico, pero hay que luego poner todo esto dentro de la realidad de las empresas, de las asociaciones, del tercer sector, por ejemplo, porque si no, en vez de eficiencia, tenemos desorientación. ¿Y qué tiene que hacer la Unión Europea? Precisamente esto, hacer que la economía se relance. También, permítanmelo decirlo en este contexto, con respecto a un invierno demográfico que nos afecta muchísimo. Entonces, una política económica sabia y con perspectiva debería hacer políticas que puedan reforzar la natalidad, promover el crecimiento demográfico de los ciudadanos europeos, porque más
ciudadanos europeos pueden nacer y prosperar, también puede haber más economía. Parece feo conectar la natalidad con la economía, pero es la realidad, y no podemos no tenerlo en cuenta. Entonces, estos principios de los que todos hablamos tienen que tener una aplicación real con respecto a políticas de la Comisión Europea que acaba de nacer y que no puede no considerar todo esto. Por lo que se refiere a la defensa común, en cambio, vuelvo a lo que he dicho antes porque creo mucho en eso. Tenemos que pensar en la defensa común. Europa es grande. Europa nació en el momento en el que era necesario garantizar un mercado común y paz. Como decía Nicola antes también, no son dos palabras dichas al azar. Tenemos los tratados de la Unión Europea que respetamos, también la Comisión y todas las instituciones en programar las políticas de la Unión Europea en los diferentes ámbitos donde trabajan los comisarios. Estos principios son fundamentales. La paz hay que mantenerla gracias también a una defensa, una posibilidad de seguir en paz, porque paz es prosperidad y para garantizarla hay que trabajar también en las fronteras de la Unión Europea, es decir, los confines de Italia, de Grecia y de España son las fronteras de Europa. Y en esto no podemos no pensar que Europa no tenga esto en cuenta. Cuando Giorgia Meloni acompañó a von der Leyen a ver la frontera de Europa en Lampedusa, fue una señal importante porque esa es una frontera europea. Eso no es para echárselo a Europa. No, todo lo contrario. Italia juega su papel, pero también Europa tiene que ocuparse de todo esto, porque garantizar la paz, garantizar una defensa común fuerte, como decía Carlo, con todas una serie de acciones que no son las de un país con respecto a otro. Tiene que ser la acción de un país que sabe lo que es, que conoce su identidad, pero también que pueda dejar la libertad a cada país miembro con objetivos ambiciosos. Tenemos que alcanzar X emisiones, X objetivos. Muy bien, dentro de un marco general, cada país, cada Estado tiene que poder hacerlo para el bien de su economía, pero la protección, la paz y la estabilidad general no pueden no ser garantizados por Europa, porque la conformación internacional y mundial no puede prescindir de una Europa fuerte como tal. Entonces, hombres y mujeres como nosotros que trabajan dentro de estos contextos tienen que llegar ahí con sus propios valores. Tenemos todos a veces que dar un pequeño paso atrás para dar dos pasos hacia adelante. Y no es una manera bonita de decirlo, sino hay que ser conscientes del hecho de que hoy en día ser moderados es tener una idea precisa para trabajar en favor de nuestro sistema país dentro del sistema europeo. Y esta interpretación se puede se puede lanzar a este público y también que la tenemos que tener nosotros para trabajar cada día. Cada documento que firmamos, cada acción que hagamos, son directivas, reglamentos, pero esos son los instrumentos, las herramientas que tenemos que utilizar para cumplir con los principios de los que estamos hablando. Si no, vamos allá, cogemos el avión, vamos a Bruselas sin trabajar para el bien de todos. La contribución que podemos dar hoy en esta sesión, pero también a la historia que nos leerá dentro de unos años, es tomar conciencia de la realidad internacional en la que estamos trabajando, utilizando herramientas que son nuestras con respecto a nuestros valores para dejar un mundo a nuestros hijos y a nuestros nietos que es un poquito mejor con respecto al que encontramos nosotros. Y esto hay que hacerlo con un compromiso a diario de la política y del sistema de país que hoy estamos aquí representando. Muchas gracias. Sono questi due passi avanti. Diputado Salini, ¿cuáles son estos dos pasos hacia adelante que hay que dar, como decía la diputada Sberna? La fuerza de nuestro país, también desde el punto de vista económico, y lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial lo puede documentar muy bien, tiene un elemento que no podemos no considerar. La decisión de estar dentro de una economía más grande. Las empresas empezaron a prosperar cuando salimos de los límites y de las fronteras italianas. Así que el primer punto, si uno quiere conocer el contenido de nuestra fuerza manufacturera, primero es reconocer que la base en que
¿en qué se basó el enriquecimiento de nuestra economía? Es que está en el hecho de que Italia aceptó ir más allá de sus fronteras y ha aceptado un horizonte más grande. A veces se ha apoyado, muchas veces se ha apoyado por políticas de armonización. Lo he repetido miles de veces. Yo me ocupo de industria. Si no hubiéramos tenido la Unión Europea, que ha armonizado los estándares técnicos, la armonización de la que nos quejamos muy a menudo y hablamos de del tamaño de los calabacines. Si la Unión Europea no hubiera armonizado los estándares técnicos de los componentes, la industria italiana no habría exportado nada en estos años. Hubiéramos perdido miles y miles de puestos de trabajo. Si todavía tuviéramos estándares técnicos distintos por cada país. Así que el tema concreto del que debemos que debatir tiene una base. Debemos, antes de todo, conocer la economía italiana, saber lo que es una empresa italiana, qué tipo de trabajo llevan a cabo las empresas italianas, dónde pueden exportar, a dónde no pueden exportar, porque no hay posibilidad. Y segundo, la Unión Europea ya no basta hoy. Para poder mantener la competitividad elevada, hablando de las empresas italianas y un modelo de desarrollo que se basa en la manufactura, porque en Europa tenemos muy pocas materias primas. Para mantener elevado este nivel, Europa ya no es suficiente. El primer punto por el que debemos pedir un trabajo serio, sobre todo en Estados Unidos. No debemos preguntarnos si está bien Trump o está bien Kamala Harris. Estará bien el que mantendrá unidos Estados Unidos y Europa. Si Europa no está junto con Estados Unidos, vamos a hacer ganar China. Y Trump y Biden han hecho el mismo error. Han aislado la economía de Estados Unidos de la economía europea. Y fue un error muy grande. No debemos hacer la campaña electoral para el presidente americano, porque la van a hacer ellos y los americanos, los estadounidenses van a elegir el presidente de Estados Unidos. Pero lo que debemos hacer, y Carlos y Nicola lo saben muy bien, por ejemplo, por lo que se refiere a la industria siderúrgica, las reglas antidumping y las protecciones, etcétera, tenemos un problema enorme, es decir, la extraproducción china que llega a los mercados europeos. Para abordar este tipo de problema, el único esquema de juego que podemos implementar después de tener muchísimas reglas nuevas es tener un acuerdo serio, por ejemplo, por lo que se refiere a la industria siderúrgica con Estados Unidos. La autonomía no la creamos identificando modelos de una autosuficiencia que no existen. La autonomía uno la puede crear creando las alianzas que protegen tu calidad y tus producciones de excelencia. Ese es un elemento central que también se convierte en un elemento importante para el otro tema, es decir, la defensa, la paz. Y el origen de la Unión Europea. El origen de la Unión Europea no ha sido un elemento institucional. Europa nació porque los pueblos pedían paz. ¿Cómo se puede construir las condiciones según el principio auténtico del origen de la Unión Europea, que me permito mencionar, respetando lo que ha dicho el diputado De Caro? No coincide perfectamente. Bueno, sí, hay que defender el manifiesto de Ventotene, pero no, la idea de Europa no coincide perfectamente con el manifiesto de Ventotene, porque también pone en discusión el manifiesto de Ventotene la existencia de la propiedad privada, además de la existencia de las naciones. Hay que leerlo bien, el manifiesto de Ventotene, y colocarlo dentro del contexto histórico actual, por supuesto, guardando todo lo que hay que guardar de este manifiesto. Pero el punto central en el que se basa la Unión Europea no es una hipótesis de relación de burocracia y de instituciones. El punto central es la idea de comunidad de destino, alrededor de una exigencia de paz. ¿Cómo se puede realizar hoy frente a una amenaza de conflicto? Hay una forma concreta de hablar de defensa común. Hay que ceder una parte de nuestra soberanía.
para tener una defensa común hay que quitar las inversiones sobre la defensa de los balances internacionales, colocarlos dentro de la balanza europea. El 2% bruto no debe ser un problema de la balanza italiana o de Bulgaria, con una simetría que es algo dañino, porque los países son distintos. El tema es aceptar una vez por todas que la balanza europea no es 1% del Producto Interior Bruto de Europa, tiene que ser una verdadera balanza donde un presupuesto donde podemos colocar el compromiso de recursos para crear lo que es necesario necesario para la Europa. No pequeñas cosas, sino que grandes cosas. Debemos tener el valor de decir que poner estas políticas, por ejemplo, las políticas de inmigración, políticas económicas dentro del presupuesto de la balanza europea. Y dentro de esta perspectiva podremos recuperar lo que yo creo es el verdadero espíritu que fue el origen de la comunidad europea. Con su verdadero nombre, una comunidad, una forma sana, realística para decir lo que nos dijeron los tratados, lo que decía De Gasperi. Lo que nos une es más de lo que nos divide. Lo que hace que las personas se queden juntas es justamente lo que hace que los estados se queden juntos, que es el deseo por la paz del que surgió la Unión Europea, la Comunidad Europea. Gracias. Gracias. Bueno, yo tomo en serio una petición, una solicitud de hoy. No es una tarea que solamente tiene que ver con los que están involucrados activamente en la política, es una tarea que tiene que involucrar a toda la opinión pública y a toda la sociedad civil, como hemos visto en esta discusión que ha demostrado que hay ideas distintas y varias formas de actuar, de implementación. Necesita un contexto positivo, por ejemplo, este meeting, para que este diálogo se convierta en algo rico, en una riqueza, porque si no, si falta la capacidad de dialogar, lo que se obtiene es la violencia. Como asociación de meeting, compañía de le ópere, queremos acompañar esta tarea en los próximos años de los que están involucrados activamente en la política y los que fueron elegidos dentro del Parlamento Europeo, dentro de la Unión Europea. Y para continuar lo que se ha debatido aquí y en los próximos años en Bruselas también, con nuestro compromiso y su disponibilidad para poder seguir dialogando sobre temas que son temas fundamentales, que también ayudan a ver cómo debemos ocuparnos de los detalles. Y vamos a actualizar a todos. Espero durante el año. Quisiera agradecer muchísimo nuestros huéspedes, los participantes, el diputado De Caro, que está conectado remoto y pido un aplauso porque era en una posición de minoría y esperemos que para la diputada Picerno pueda solucionar los problemas que tiene y muchas gracias a los que han sido presentes hoy. Así que hay puestos de dona hora para apoyar esta iniciativa con los voluntarios. Como decía antes, y en este particular momento histórico, donde hay muchas dudas sobre cómo se pueda construir paz y diálogo, hemos sido provocados por lo que dijo el cardenal Pizzaballa durante su contribución de intervención al comienzo del meeting. El meeting va a darle una parte de lo que se ha recogido para la emergencia en la Tierra Santa, en Israel. Muchas gracias a todos y a la próxima vez.
la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?